hoy. El doctor Bernardo Cisneros Madrid se formó como médico cirujano en la Universidad La Salle y más tarde hizo la especialidad en urología en el Hospital General de México. Ha recibido entrenamiento en infertilidad masculina y cuenta con la certificación en microcirugía por parte del St. Joseph Hospital en Houston, Texas. Cuenta con experiencia en diversas instituciones de prestigio como la Clínica Lomas Altas y el Hospital Ángeles Lomas. Además, forma parte de distintas asociaciones como la Sociedad Mexicana de Urología y el Colegio Mexicano de Urología, además de la American Urological Association. Actualmente, el doctor Cisneros Madrid ofrece consulta en el Hospital ABC Santa Fe y el Hospital Ángeles de las Lomas. Es miembro de diversas asociaciones como la American Urological Association, Sociedad Mexicana de Urología, la Sociedad Mexicana de Andrología y Medicina Sexual para el Estudio del Hombre, el Colegio Mexicano de Urología y tiene especialidad en urología por la Universidad La Salle y algunas subespecialidades como andrología en la Baylor College of Medicine en Houston, Texas, y microcirugía por la St. Joseph Hospital Houston en Texas. Es miembro del cuerpo médico del Hospital ABC en la Ciudad de México. Pues te doy la bienvenida, un gran privilegio tenerte aquí, doctor Bernardo Cisneros. Los micrófonos son tuyos, adelante. Muchísimas gracias, César, y un gran gusto debutar con este tema con todos ustedes como tuitero. Bienvenidos a todos los tuiteros interesados en los temas de salud y por qué no pensar en un tema de salud muy importante, lo van a ver en los siguientes minutos, porque involucra a su vez muchas otras enfermedades. Un poco antes de hablar de lo que es una definición, para romper un poco el hielo, siempre les digo a mis pacientes que el cardiólogo debería de llegar, recibir al paciente, darle la mano y decirle, disculpe, ¿usted tiene erecciones? Y si no las tiene, preguntarle, ¿usted responde a algún tipo de medicamento? Y si les contestan que no, el cardiólogo tiene que parar bien las orejas, apuntar bien la vista, porque el riesgo de una enfermedad cardiovascular severa es de un 50% en los siguientes 5 años. Es casi tan importante como si fuera una prueba de esfuerzo. Ojalá ya haya un cardiólogo aquí en la audiencia para saber si está de acuerdo conmigo. Pues bien, bienvenidos a todos y pues empezando lo que corresponde es primero que nada definir qué es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme para llevar a cabo una relación sexual satisfactoria. Hay algo muy importante, tiene que tener un requisito que es que sea recurrente, no por una imposibilidad, un evento, vamos a tener el diagnóstico de una disfunción eréctil. Y también tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros platicamos con nuestros pacientes en no confundir los temas, porque muchas veces viene desorientado, con mucha pena, con mucho estrés el paciente y puede confundirse en tener, por ejemplo, una eyaculación rápida o precoz y como después de este evento siempre viene una flacidez del pene, entonces piensan que tienen disfunción eréctil o que tuvieran alguna otra enfermedad que estuviera desorientándonos en lo que es el interrogatorio. Para tratar de explicar un poco un tema que a su vez puede ser complejo si nos metemos a la fisiopatología, es decir, a explicar los fenómenos tanto moleculares como bioquímicos, traté de hacer un esquema que es lo que yo hago en una hoja cada día que tengo un paciente enfrente de mí y voy llenando letra por letra para que se vayan de alguna manera enganchando en lo que es la disfunción eréctil. Entonces, una vez comprobando que es un problema recurrente, que el pene no
tiene una erección, una rigidez con ese timing, con ese tiempo suficiente como para llevar a cabo no nada más una penetración, sino la duración, y que ambos dos, es decir, su pareja y el individuo, tengan un buen final. Para los que tengan la oportunidad de ver los esquemas, será importante que lo visualicen porque no podemos separar entre lo que es un problema orgánico que se está manifestando en nuestro pene y un problema psicológico. Es muy difícil encontrar un cuadro puro. Sí los hay, ya lo comentaremos más adelante, pero la mayoría es que viene un problema orgánico, algo está fallando, y de ahí viene un estrés que se agrega. Y si no consideramos este binomio y no lo manejamos como tal, va a ser difícil un éxito rotundo. Como buen médico que soy, voy a orientar inicialmente a los problemas orgánicos. Para que exista una buena erección, tiene que haber una muy buena estructura funcional que es la vascular. Y esto compete en lo que son las arterias y las venas. Hoy podrán escucharlo por el cardiólogo, por el internista, por el endocrinólogo, hablar de lo que es la salud vascular. Probablemente se les hace muy familiar un tema que se llama arteriosclerosis, es decir, una obstrucción de las arterias por el colesterol, en fin. Esto, desde luego, es una de las causas principales. Para el que quiera ver en el esquema 3, que es un esquema anatómico, vamos a tener, hablando de lo vascular, dos secciones del pene, una, el de la izquierda, que es un pene en flacidez, y uno más ancho, que es el de la derecha, que es un pene en erección. El fenómeno que ocurre, ustedes pueden ver unos puntitos más rojos o más oscuros en el centro del pene, con dos cilindros que son los cuerpos cavernosos. Y tiene que entrar la sangre después de un estímulo, ya sea táctil, verbal, visual, tiene que entrar la sangre a una velocidad de 30 centímetros por segundo. Claro que no estamos familiarizados nunca de qué significa esto, pero les digo a mis pacientes que es como conducir una moto a 180 kilómetros por hora. Esto conlleva muchos fenómenos desde el punto de vista bioquímico, que es a donde llegan a actuar y molecular los fármacos que vamos a mencionar en un futuro. Esto tiene que ser un fenómeno muy rápido, porque si ustedes ven en el esquema cómo están unos puntitos azules que son las venas, se tienen que comprimir. Tiene que llegar la suficiente sangre en un momento, vamos a llamarle rápido, no fugaz, pero rápido, para que se pueda comprimir. Y a diferencia de lo que ocurre en mi dedo de la mano, que entra sangre arterial y luego se regresa por la vena, aquí ocurre un fenómeno poco frecuente en el organismo, que es comprimir el sistema venoso para que se mantenga la sangre dentro de los cuerpos cavernosos y mantenga rígido al pene. Eso va a permitir una penetración, el tiempo lo suficientemente bueno y coordinado con la pareja para que después de un orgasmo se abran las compuertas y pueda vaciarse la sangre vía retorno venoso, vía nuestras venas. Esto es importante considerarlo porque si nos vamos al otro lado de la moneda, un paciente que tenga muchos minutos u horas la sangre dentro del pene es peligroso, es un tema que le llamamos priapismo, que de alguna manera sería la contra de lo que es la flacidez o la disfunción eréctil por falta de irrigación. Si nos regresamos al esquema 1, entonces entendemos que las arterias tienen que estar jóvenes, saludables, aportar a una velocidad poco común la sangre y que el sistema venoso se pueda ocluir temporalmente de una manera, entre comillas, fisiológica. Esto se le llama un sistema veno-oclusivo.
Si falla cualquiera de las dos cosas, es decir, si no le llega sangre al pene en la velocidad que les estoy diciendo, pues evidentemente puede afectar también al sistema venoso. O, por otro lado, puede llegar sangre de una manera muy correcta. Sin embargo, si mi sistema veno-oclusivo, mi sistema de esclusas falla, es como inflar un balón con un agujero y vamos a perder ese aire, así pierde presión de la sangre el pene. Dejando un poquito lo vascular, existen otros casos orgánicos, como es el hormonal, no nada más las hormonas sexuales, hasta un 30% de la gente que tiene disfunción eréctil tiene deficiencia de testosterona. Aquí yo les recomiendo a los que son doctores, no especialistas, consultar las guías clínicas, tanto de la Asociación Americana de Endocrinología como de Urología, ya que los laboratorios nos dicen que la testosterona normal puede venir hasta de 190 a 700 y esos valores son equivocados. Actualmente se considera que un paciente debe de tener por arriba de 300 nanogramos por decilitro para considerar que está en niveles adecuados. Hay otros tipos de hormonas dentro de las sexuales que también pueden estar alteradas, como es la testosterona biodisponible, que es la biológicamente activa. A mis pacientes les explico que es como la pólvora mojada y la pólvora seca. Puedo tener mucha pólvora, pero si en su mayoría está mojada, no va a actuar. Entonces, un 30% de los pacientes pueden tener una alteración. Y también checar las hormonas tiroideas, que si bien es poco probable, sí un 3% de la gente que tiene disfunción eréctil es por un problema tiroideo. Si nosotros juntamos el tema vascular con el hormonal, implica muchísimas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene colesterol elevado, un paciente que tiene presión alta, un paciente que tiene diabetes, un paciente que tiene alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, va a alterar las arterias, la microcirculación y después la circulación alterna a la microcirculación, en donde están involucrados pues todas las arterias de bajo calibre, como las arterias peneanas o pudendas. También, por ejemplo, gente que tiene que recurrir a analgésicos opioides van a tener disminución de la testosterona, gente con HIV y otras entidades. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto. Y también con el advenimiento de la cirugía radical de próstata debido al cáncer de próstata, pues también tenemos pacientes que pueden tener, si bien una buena función hormonal o vascular, un daño neurológico. El ejemplo más frecuente es aquel daño que se ocasiona por algún tipo de cirugía, especialmente a la prostatectomía radical, sobre todo en pacientes con tumores localmente avanzados, es decir, que han crecido y que no nos queda de otra más que para poder extirpar el tumor, llevarnos las bandeletas de uno o de ambos lados. Sin embargo, hay otras causas, como son los pacientes que son parapléjicos o que tienen algún daño neurológico por algún traumatismo. Hay otros factores que generan problemas a nivel orgánico, como son los fármacos, antidepresivos, toxicomanías, por ejemplo, un exceso de alcohol, cocaína y muchos otros. Pasándonos al punto de vista psicológico, pues sí, las dos causas más importantes son la depresión y la ansiedad. La depresión como tal y la ansiedad nos van a dar disfunción eréctil. Y por si fuera poco, algunos medicamentos antidepresivos o ansiolíticos van a afectar de manera directa o indirecta a lo orgánico. Y algo muy frecuente en nuestro medio es dentro de la ansiedad encontrar lo que es el estrés, y no nada más el estrés laboral, el estrés que hoy en día vivimos. No quiero hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, pero también tenemos lo que es el estrés de desempeño. Ese estrés de desempeño es muy importante. Yo puedo estar orgánicamente muy bien
Y si tengo una gran carga de estrés, de desempeño, no voy a funcionar en forma adecuada. Siempre les pongo a mis pacientes de ejemplo que es como el famoso tirador de penales. Un jugador de fútbol que tiene alta efectividad jugando, no se levanta cuestionándose si va a jugar bien o va a jugar mal. Tiene un círculo virtuoso que los que están viendo en el esquema, lo puse en verde, tiene un círculo virtuoso, mete goles, cabecea y mete gol, tira penales, mete gol, y el éxito lo va llevando a éxitos. Cuando nosotros empezamos a fallar de manera recurrente, es casi inevitable tener un estrés de desempeño. Y es por eso que les digo que es muy difícil tener cuadros puros. Siempre hay que considerar que los que no tenemos 18 años, nuestras arterias no irrigan como a los 18 años. Tenemos más problemas de irrigación y eso es un dato muy, muy importante. Una vez que nosotros explicamos y evaluamos al paciente en estas dos esferas, lo que yo les explico a mis pacientes, si nos pasamos a un esquema 2 que puse en la presentación, y Ya les sé que está explico. arriba, perdón, doctor, arriba en el dashboard van a encontrar ustedes las láminas de que las habla el doctor. Adelante, doctor, perdón. Sí. Bueno, una vez que, bueno, pensando en lo que acabo de platicar orgánicamente, lo importante es hacer una evaluación completa de nuestro paciente. Como ya lo mencionamos, ver cómo están sus hormonas, una muy buena interrogatorio, saber si tienen un problema arterial, o si tienen una enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión, diabetes, o si tienen depresión, qué medicamentos toma, en fin, toxicomanía es importantísimo. Una vez que se platica esto, pues tenemos que ir pensando en qué alternativas tenemos y lo que tratamos los médicos que nos dedicamos a esto, prácticamente todos los urólogos, es tratar de no llenar de estudios al paciente en un inicio, sino hacer los más básicos y tratar de llevar a cabo un tratamiento. A pesar de que el paciente quizás en un gran porcentaje va a responder a un tema de medicamento vía oral, yo les pongo el panorama en general de cómo están. Y lo primero que hago es, pasando a la lámina 2, dibujarles las arterias como se los dibujé el día de hoy. Y a propósito lo quise hacer a mano porque es algo que yo hago en la práctica todos los días. Y les explico lo importante que son las arterias y la salud vascular. Y les explico que las arterias cavernosas miden de 2 a 4 milímetros, pero que las que siguen en diámetro son las coronarias, de 4 a 6, y las carótidas. Para mí, la salud vascular es la fuente de la eterna juventud. Aquellos que tienen estas tres arterias funcionando van a tener muy buena calidad de vida. Y ahí me empiezan a entender por qué al principio de la plática les decía que los cardiólogos deberían de preguntarles, ¿qué tal, señor Bernardo Cisneros? ¿Usted tiene erecciones? Si le contesto que no y que no respondo a medicamentos vía oral, ellos tienen que ver cómo está la coronaria por el riesgo del 50% en los siguientes 5 años de un ataque cardíaco. Eh, Así como los cardiólogos, nosotros siempre tratamos de darles al paciente lo mejor que podemos orientarlos para una salud vascular. Y hay que empezar a informarlos de lo que es un síndrome metabólico, de lo importante del colesterol, pero también de la dieta y ejercicio. Una dieta mediterránea, un ejercicio aeróbico, nos va a ayudar no nada más a evitar una degeneración mayor de nuestros vasos sanguíneos, de muchas otras estructuras importantes para llevar a cabo una erección, sino para todo el organismo. El problema de esto es que es lento. Si nosotros vemos en el esquema 2 hasta abajo, lo que les empiezo a platicar a ellos es que hay 3 niveles de tratamiento. Tenemos los facilitadores, que son medicamentos vía oral. Ustedes conocieron la famosa
píldora azul, que se llama sildenafil, que empezó por un estudio para otras cosas y que cuando los que estaban en el protocolo de investigación les pidieron devolver las píldoras, no querían porque se habían dado cuenta que tenían erecciones. Y entonces fue que de alguna manera indirecta los investigadores empezaron a dar cuenta que promovían de alguna manera el aumento de irrigación a nivel de los cuerpos cavernosos. No hay ni mejor ni peor. Está el sildenafil, el tadalafil, vardenafil, y en Estados Unidos hay una más muy comercial que se llama avanafil. Básicamente son miligramos diferentes, pero es un mecanismo de acción muy similar. Sin embargo, algunos duran, es decir, en el organismo circula más tiempo, le llamamos vida media, y algunos generan efectos colaterales que a algunos pacientes no les conviene tomarlos y tienen otras alternativas. No, de alguna manera hay una preferencia, quizás aquellos medicamentos que tienen una vida media mayor podrían ser más atractivos, sin embargo hay pacientes que por alguna razón pudieran no tolerarlos y hay gente que se acomoda muy bien con moléculas originales como sildenafil, que fue la primera que salió. Y bueno, de alguna manera les digo que realmente lo que menos efectos colaterales tenga para ellos va a ser mucho mejor. Pueden probar de todas. Y hay una gran ahora pregunta entre los medicamentos si se combinan o no. Hablando farmacológicamente, les pongo un ejemplo, tadalafil, que ahora está muy de moda usar tadalafil a dosis bajas de 5 miligramos. Sabemos que los receptores en el organismo se saturan después de 7 días. Entonces, la respuesta sería que es poco favorable hacer un refuerzo por uno, pasarnos de una dosis efectiva a una dosis que pudiera ser tóxica y que pudiera tener efectos a nivel del corazón, a nivel cardiovascular o a nivel de la presión arterial. Y pues en términos generales y ortodoxos no se aconseja hacer la combinación. Otro punto de estos medicamentos es que ya hay todo un capítulo de los que usan este medicamento en forma recreativa, es decir, es cada vez más la pregunta de la gente que dice, no tengo disfunción eréctil, pero me he dado cuenta que mi tiempo de latencia, es decir, de tener una relación a volver a lograr una erección, me ayuda. Y si no tienen un efecto o una comorbilidad como la cardiovascular y es un paciente, hoy en día cada vez se ha aceptado más este concepto de recreativo. Ahí se los dejo de tarea para los que somos doctores, qué tanto es adecuado o no. Cuando tenemos gente que no responde a estos grupos de facilitadores de moléculas que se toman vía oral, tenemos soluciones que entran de un grupo que le llamamos inductores, es un poco más invasivo. El facilitador normalmente necesita de un estímulo sexual, ya sea visual, auditivo, táctil, y a nivel de los inductores, así puede uno estar no concentrado en un approach sexual que si se administran pudiera dar una erección. Estos medicamentos hay que manejarlos por expertos porque pueden dar erecciones prolongadas y como platicábamos, no es buena idea mantener la sangre por muchos minutos o inclusive horas. Eh, Hay dos presentaciones, uno que es intrauretral, que pueden ser geles o supositorios, y hay preparados comerciales que son con inyecciones, con una aguja de insulina o un utensilio que no se logra ver la aguja, pero que logra administrar el fármaco a nivel de los cuerpos intracavernosos. Eh, Básicamente los que tenemos se les llaman Bimix o Trimix porque el Bimix son 2 medicamentos, Trimix son 3 fármacos y algo que nos llegaba de Europa al Prostadil. El Trimix son papaverina, fentolamina y alprostadil, el Bimix son nada más
papaverina y fentolamina. Y el alprostadil, que viene solo en una concentración mayor. Obviamente estos pacientes hay que entrenarlos, hay que darles todos, explicarles los beneficios y el riesgo. No se aconsejan de uso diario y en general la gente puede usarlos por un tiempo. Tiene un alto porcentaje de abandono, ya que puede ser traumático. A algunos pacientes les puede causar fibrosis en el pene. Y en el último ámbito del tratamiento tenemos la cirugía, que es la cirugía de implantes. Ninguno es bueno o malo. Creo que lo correcto es ir escalando si es que es necesario y, ¿por qué no? Como lo pueden ver en el esquema 2, intentar regenerar. Es decir, he tenido pacientes que en un inicio empiezan a usar un gel de Trimix intrauretral, los meto a un programa de dieta, de ejercicio, y me empiezan a responder de repente con facilitadores, con medicamentos vía oral, y dejan el método invasivo de inductores. Si ustedes ven en el esquema, nosotros éticamente siempre tratamos de ir en sentido contrario en lugar de ir avanzando o escalando el tratamiento. Hoy está muy de moda y lo van a oír, y esto lo digo para todo el público, se considera experimental. En lo personal y en mi experiencia sí lo he usado y he tenido inclusive colegas de mi especialidad que han sido sometidos a terapia de ondas de choque o a plasma rico en plaquetas y han tenido una mejoría. Muchas veces, para decidir un tratamiento, por ejemplo, definitivo, como es el implante, la colocación de implante de pene, tenemos que escalar de facilitadores a inductores, y en lo personal yo sí recomiendo el ultrasonido Doppler de pene con vasoactivo. Algunos colegas, y con toda razón, dicen que si no responden a facilitadores o a inyecciones, a inductores, pues no queda otra más que discutir con el paciente en implantes. En lo personal, yo, por varios motivos, los más importantes, el por qué hacer un ultrasonido. El ultrasonido, para los que no son médicos, es así como el ultrasonido para ver bebés. eh, lo que hace, o ecografía se llama, es para medir los flujos de las arterias y evaluar también los flujos del sistema venoso de los cuerpos cavernosos. Generalmente lo hacemos con los fármacos que mencioné anteriormente para estimular la circulación y tener los parámetros adecuados y evaluarlos de esa manera. Aquí es donde nos damos cuenta en la velocidad, como les decía en un inicio, debemos de tener 30 centímetros por segundo de velocidad picosistólica en esto. Es una medida que no nos tenemos que aprender, simple y sencillamente entender si estamos por arriba hay una circulación normal y si estamos por debajo hay una circulación alterada. ¿Por qué nos puede servir este tipo de ultrasonidos? Uno, para, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 27 mililitros por segundo, es posible que si yo actúo con terapia de ondas de choque, PRP, dieta y ejercicio, es decir, tratar de mejorar la salud vascular, pueda mejorar en algo y desescalar el tratamiento. Si yo tengo un paciente que de plano, por ser diabético, por tener síndrome metabólico, está muy bajo el flujo de sus arterias, lo voy a hacer perder tiempo y dinero. Y entonces sí tendría que considerar algún otro tipo de tratamiento, que aquí serían pacientes con implantes. Antes de hablar de los implantes, quisiera hablar de las hipótesis de cómo funcionan las terapias de onda de choque y el plasma enriquecido con plaquetas. La terapia de ondas de choque y el plasma enriquecido con plaquetas actúan o se busca el mismo principio, el atraer células provenientes de la grasa que tienen la capacidad de ser pluri o totipotenciales. ¿Qué buscamos con esto? Tratar de regenerar el tejido eréctil y los vasos sanguíneos. Por ahí hay artículos que hablan que cuando se operan los pacientes
de prostatectomía radical y los nervios están dormidos, se puede de alguna manera estimular a que los nervios se despierten. Se llama neuropraxia. Pero buscamos esto, repito, es experimental y necesitamos más tiempo para poder de alguna manera afirmar que tiene un beneficio. Una cosa es la experiencia personal, yo en lo personal pienso que sí funcionan, pero hay que explicarles a los pacientes claramente que es un tema de alguna manera experimental. Finalmente, hablando de implantes, ¿a quién colocamos un implante? Ética y moralmente, pues realmente aquel paciente que ya probó facilitadores, que ya probó inductores, que quiso apostarle a la terapia de ondas de choque, al PRP, y que está eligiendo con sus riesgos y beneficios la colocación de implante. Para los que quieran ver un video, también César me hizo favor y lo agradezco en tener ese video. Y como pueden ver, hay diferentes tipos de implantes. El que más colocamos es el de 3 componentes, que es un sistema cerrado hidráulico, en donde un dispositivo va en el testículo, otro dispositivo va, que es la cisterna, la que aporta la solución fisiológica estéril a los cuerpos cavernosos que va en el abdomen, y los cilindros que llenan los cuerpos cavernosos. Evidentemente, en la cirugía se mide el tamaño de los cuerpos cavernosos para poder colocar. No podemos colocar un implante ni más grande ni más pequeño porque no funcionan en forma adecuada. Si lo pongo más grande va a causar dolor, extrusión, es decir, se puede salir y no va a ser funcional. Y si lo coloco lo coloco más pequeño, lo que va a pasar es que el pene en la punta se va a doblar y no va a lograr una erección correcta. Es muy efectivo, pero tiene sus riesgos también. Si no elegimos bien al paciente, si no lo preparamos bien, por ejemplo, un diabético que no está bien controlado de sus cifras de glucosa o que tiene una infección de vías urinarias, pues va a tener un alto riesgo de infección. Una infección por colocación de implantes es algo que no le deseo a ningún médico que se dedique a esto y obviamente a ningún paciente. Sin embargo, en manos expertas, normalmente se les va muy bien. En manos expertas el riesgo de infección es de menos del 2%. Globalmente y mundial el riesgo de rechazo o infección es del 5%. Con esto estoy dando por terminado mi presentación. Definitivamente es un tema que podríamos hablar por mucho tiempo, por muchos minutos. Traté de sintetizarlo y de hablarlo no tan científicamente para que todos lo pudiéramos entender, y quisiera pues de alguna manera poderles responder todas las preguntas que quieran. Es un tema apasionante y que de alguna manera es muy extenso. Bienvenidos y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Bernardo, un tema por demás interesante. Vicky, te recuerdo por ahí la pregunta del doctor David de una vez. Venga, y quien quiera hacer preguntas, por favor solicite el micrófono y la mano y con todo gusto para preguntas o comentarios respecto al tema de hoy, que es disfunción eréctil. Adelante, Vicky. La pregunta del doctor David Pérez Mesa dice, bueno, primero que lo siente, perderé tan interesante space del doctor Cisneros por motivo de viaje. Una pregunta para el doctor: ¿alguno de nuestros pacientes que toman finesteride para la calvicie se quejan de disfunción eréctil, aunque ya varios padecen, y mejor no recetarla oral o sí vía tópica? ¿Qué opinas, Bernardo? Muy buena pregunta para el doctor David. Sí, así como lo Adelante, mencionábamos. doctor Bernardo, ¿todavía estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. César, sí le escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok.
Muy buena pregunta del doctor David. Como lo mencionábamos en No el sé, yo no esquema, lo estoy escuchando, ¿tú sí lo estás escuchando, Vicky? ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, continúo. Eh, como lo habíamos mencionado en el esquema uno, en lo que es orgánico, habíamos puesto fármacos, toxicomanías, y dentro de los fármacos que afectan mucho es los inhibidores les llamamos 5-ARIs. Lo que hacen es inhibir el paso de testosterona a dehidrotestosterona. ¿Qué significa esto para los que no son médicos? La dehidrotestosterona hace que se caiga el pelo. Sin embargo, tiene otras funciones. Se ha demostrado que la dehidrotestosterona da volumen a los cuerpos cavernosos. 30% de la gente, y no hay un mecanismo claro, evidentemente tiene que ver con la dehidrotestosterona, disminuye el deseo sexual y puede dar un tema de eyaculación retardada o inclusive el orgasmo menos intenso. En lo personal, no me gusta tratar con este tipo de fármacos, ya sea a dosis de 1 miligramo para evitar la caída del cabello o 5 miligramos para disminuir el volumen de la próstata. No me gusta porque tiene un 30% de riesgo mi paciente y no lo uso más que en pacientes añosos, es decir, que no son sexualmente activos, que no queremos operar de la próstata, porque es muy lenta la recuperación. Por ahí hay un grupo de gentes que inclusive reclama la farmacéutica porque nunca regresó a como estaba antes su deseo sexual. Yo les digo a los pacientes, yo no quiero que siendo un tigre te conviertas en Garfield. Muy buena pregunta, doctor David. Me acaba de escribir el doctor David, está en vuelo, pero este space se queda grabado. Yo tengo una pregunta, me inquieta un poco. ¿Qué pasa? O sea, los pacientes que toman los bloqueadores de la angiotensina 2 y que toman, por ejemplo, la torvastatina, obviamente tienen problemas de erección. ¿También se encuentran dentro del grupo de alto riesgo de tener un evento cardiovascular? No lo consideramos como riesgoso porque tomen los medicamentos. Pero la pregunta que me haces, Vicky, es que de alguna manera tiene mucha comorbilidad un paciente que toma este tipo de medicamentos. Entonces, por un lado, si nosotros analizamos, por ejemplo, la atorvastatina y todos los que bajan el colesterol, la materia prima para los que no son médicos de la testosterona, que es nuestra hormona sexual, que era de las hormonas que les decía que había que medir, la materia prima se llama colesterol. Entonces, por un lado, la escuela americana es de bajar a dosis de lo que sea, pero hay que bajar el colesterol. Y como les digo a mis pacientes, el textilero quiere algodón para hacer de alguna manera camisetas de algodón, ¿no? Y cuando bajamos el colesterol a dosis mínimas, pues no estamos obteniendo la materia prima para producir lo que nosotros queremos en la cantidad que necesitamos. Eh, y todos este tipo de fármacos evidentemente sí les pegan un poco, los diuréticos también, pero también va por medio de la salud general del paciente. Y como les digo a mis pacientes con disfunción eréctil, si no es de una manera, es de otra, pero siempre hay una solución, siempre. Muchas gracias, Bernardo. Con gusto, Vicky. Perfectamente. Yo no tengo muy buen audio. Estoy escuchando una cuenta alterna y todo lo que está diciendo Bernardo. Si alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario, por favor solicite el micrófono con todo gusto. Y respecto al principio de tu plática, doctor, nos comentabas la famosa pastilla azul. Todo el mundo cree que el Viagra es lo milagroso. ¿Cuáles son los peligros de poder consumir este tipo de medicamentos sin acudir previamente al médico y preguntar qué es lo mejor para una disfunción eréctil? O a lo mejor lo que tienes no es una disfunción eréctil. ¿Qué recomendarías en este sentido, Bernardo?
Claro, muy buena pregunta, César. Lo primero que hay que entender es que no hay que jugar con las dosis. Sildenafil son 100 miligramos, no más. ¿Sí? Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas, por ejemplo, la interacción con fármacos. Gente que está tomando derivados de nitroglicerina como isosorbide, que todavía algunos pacientes todavía utilizan, no deben de estar combinando ese tipo de medicamentos por una hipotensión severa que los puede llevar a un colapso vascular. Esa es una contraindicación absoluta. Relativas. Si yo tengo a un paciente con una angina inestable, para los que no son médicos, le está faltando sangre al corazón, tantito le llega bien, tantito le llega mal, y va a ser internado, va a llegar a una unidad coronaria, todavía en la actualidad, los primeros pasos en un paciente que tiene una inestabilidad o que tiene falta de irrigación al corazón, todavía son medicamentos derivados de la nitroglicerina. Y el dar esto, hasta hay películas chuscas que hablan y en donde la esposa se entera que estaba tomando Viagra y llega con una angina o con un infarto en evolución y lo primero que le pregunta, ¿está tomando Viagra? Y pues tiene que decir que sí. Entonces, estas son contraindicaciones absolutas. Relativas depende y va en relación a los fármacos cardiovasculares. En lo personal, cuando, ok, no toma isosorbida, no toma derivados de nitroglicerina, pero veo que están con una serie de medicamentos, yo sí, en nuestra medicina, levanto el teléfono y le marco al cardiólogo. O si no lo conozco y no le tengo la confianza, sí le pongo previa valoración médica por cardiólogo. Porque sí es una muy buena pregunta. No hay que abusar ni de dosis ni de interacción con fármacos. Y algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, tadalafil en el 4.3% de las causas, de los casos puede causar dolor en la espalda y dolor en piernas. No es grave, pero me ha tocado ver pacientes que les hacen una resonancia magnética de columna pensando que tienen un problema y es tadalafil. Si bien es bajo, este paciente no nació para tomar tadalafil. Tengo por ahí un par de pacientes que toman vardenafil y les sangra la nariz. Pues no pueden estar tomando esto, no se van a morir, pero tienen una contraindicación relativa. Espero haber contestado con eso tu pregunta, César. Está en otro teléfono, no, creo que no te está escuchando. Ya llegó el doctor David Pérez Mesa. Yo tengo otra pregunta. Todos los facilitadores, hasta, o sea, de los que yo he escuchado, de los que acabas de compartirnos, la mayoría le producen cefalea a los pacientes. Inclusive, bueno, es lo que a mí me han comentado, ¿no? Lo que les pregunto. Inclusive tomando la mitad de la dosis. Ahorita que estás hablando de las dosis. ¿Es correcto, Bernardo? Sí, sí es correcto. Y una de las maniobras que hago es disminuirle las dosis como tú has tratado. Y en mi experiencia, la molécula que menos efectos colaterales, si es que no da dolor de espalda, fíjate que es la que usamos de microdosis, que es tadalafil. ¿Por qué? Porque para los que no son médicos, tadalafil se da a una dosis mayor, a una dosis de 20 miligramos. Es decir, pago por evento, así le decimos en los congresos, pago por evento, es decir, yo me tomo un par de horas antes una píldora de tadalafil de 20 miligramos y tengo mi actividad sexual satisfactoria. Sin embargo, hemos visto que la cuarta parte, es decir, 5 miligramos, por un lado, da espontaneidad, después de 7 días llena los receptores. Pero hablando de esta molécula, hay 3 trabajos dentro del protocolo de investigación cuando salió la posibilidad de tomar dosis diarias y se manejaba dosis de 2.5 miligramos, después otro grupo de 5 miligramos y otro de 10 miligramos. No era nada despreciable. No quiero hablar de números porque me puedo equivocar, pero no era nada despreciable
el porcentaje de pacientes que sí responde con 2.5. En mi experiencia, gente que tenía cefaleas por un sildenafil de 100 miligramos y le paso a 2.5 miligramos dosis diaria, les va de maravilla. Ahora, si ya intenté todas las sales y a todos les da cefalea, pues no nacieron para tomar inhibidores de 5-fosfodiesterasa, es decir, de estos facilitadores, ¿no? Tenemos que considerar algún otro tipo de opciones, ¿no? Muchas gracias. Está aquí el doctor David Pérez Mesa, ya llegó. ¿Le podrías responder, Bernardo, por favor, la pregunta que él hizo, ahorita ya que está aquí? David, mucho gusto, excelente pregunta. Este tipo de medicamentos, como lo sabes, evita el paso de testosterona a dehidrotestosterona. Y bueno, se ha manejado por las farmacéuticas que no causan mayor problema. Sí son muy efectivas, quiero decirlo, en 1 miligramo diario para evitar la caída del pelo y en 5 miligramos toma diaria para disminuir el volumen de la próstata, que no es inmediato, es después de varios meses. Y en el 30% de los pacientes tienen disminución del deseo sexual, es decir, lo que le llamamos disminución de la libido, y trastornos eyaculatorios. Se ha demostrado que hay receptores para dehidrotestosterona en los mismos cuerpos cavernosos. Entonces, yo trato de evitar este tipo de fármacos en gente joven. Se los tengo que decir de esa manera. Hoy les puedo decir que estoy tratando un par de ellos jóvenes que de plano les quité finasteride. Y aunque sea, pues, como todo, ¿no? Dicen que un 30%, que en joven es un porcentaje anecdótico, pero cuando te toca a ti, es tu 100% y tú tienes disminución del deseo sexual. Y algo preocupante es un fenómeno que se habla de que aunque lo retiren, no regresan a estar al 100. Son los menos, pero hay que tomarlo en cuenta. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Cisneros. Perdón que llegué un poco tarde, pero sí, no, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Yo le pregunto, le hice la pregunta porque lo vemos nosotros todos los días, ¿no? El finasteride y el minoxidil son nuestros manejos prácticamente en general y son aprobados por la FDA, además la terapia baja de láser. Entonces, pues sí, los pacientes, por todo lo que está en el internet, que disminución del libido, disminución del deseo sexual, disminución de la cantidad de esperma, que desde luego que son ciertos, y eso yo lo platico con todos los pacientes que creo que son candidatos por alopecia androgenética, que les voy a recomendar el finasteride, pero siempre les pregunto algún tipo de antecedente que pudieran tener de disfunción eréctil, y la verdad me ha sorprendido que un porcentaje de un más o menos 30% me dicen que han tenido problemas desde antes de que yo les mande el medicamento. Entonces, obviamente no lo mando, los mando a estudiar, se lo mando muchas veces al endocrinólogo, a veces al urólogo, y después ya vemos si le puedo mandar el medicamento o no, o empiezo con el minoxidil o esperamos con una terapia de mesoterapia, etcétera, para los pacientes, pero sí hay que tener mucho cuidado, la verdad que sí. Gracias por su comentario. Sí, Gracias. sí, totalmente de acuerdo, David. Ahora, al final, mucha gente, su pelo es su pelo, ¿no? Y los he tenido que dicen, pues si a mí me da disfunción eréctil, yo quiero mi pelo y vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, no lo quise mencionar, pero hicimos un estudio nosotros hace, casi 20 años de Merck, donde tuvimos dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes que operamos y les dimos el finasteride y otro grupo de pacientes que operamos, pero les dimos el placebo. Era un doble ciego y el resultado a un año demostró que a los pacientes que operábamos y que les dábamos el finasteride daban mejor resultado que los que se operaban solamente y tenían placebo. ¿Por qué? Porque obviamente perdían más pelo, pero recuerdo, en ese estudio hubo unos pequeños efectos colaterales de pacientes y uno de ellos, me acuerdo muy bien, que hablé con él, que estaba en la oficina de Nueva York, y me dijeron, bueno, doctor, tenemos este paciente, a ver, le digo, quiero hablar con él. El paciente estaba feliz porque el pelo le creció como jamás se imaginaba,
pero tuvo muchos efectos colaterales. Entonces yo le dije al paciente, le dije, mire, si quieres salirse del estudio, no sabemos si está tomando el finasteride, pero parece que sí. Si quiere salirse del estudio, díganos y con todo gusto se sale y no hay problema. No, doctor, no. Ahorita en este punto de mi vida, mi pelo es lo más importante de mi vida. Punto. Entonces, hay de todo, ¿verdad, doctor? Es de todo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí considerar para la gente del público en general, que cuando se usa finasteride, después de 6 meses, el antígeno prostático, que es una sustancia que medimos en sangre como la glucosa, la bilirrubina, y que es un marcador para cáncer de próstata, un marcador tumoral le llamamos, se disminuye en forma artificial. ¿Sí? Es un comentario que hay que tomar en cuenta y que normalmente después de 6 meses de uso de finasterida hay que multiplicarlo por 2 el antígeno. Y otra cosa es, en mi experiencia como urólogo, cuando tengo una gente añosa que no quiero operar porque está anticoagulado y que le doy finasteride, de verdad que sí le sale pelo. De verdad que dejan de ser calvos. Es impresionante. Sí. Y así empezó el estudio. Así empezó el estudio cuando se le dio a la gente por la hipertrofia prostática, le dieron el medicamento y entonces dijeron un efecto colateral es que le está creciendo el pelo. Entonces Merck hizo ese estudio del 99. Entonces, yo creo que sí hay pacientes que les funciona, cada paciente es diferente, tenemos que manejarlo de forma diferente y a lo mejor muchas veces va a requerir un manejo multidisciplinario. Así que bueno, gracias doctor por sus comentarios. Encantado, David. Por ahí creo que César levantó la mano. Sí, César, puedes tomar el micrófono. Es que César te está escuchando por otro aparato, algo pasó allí, pero César, ¿puedes tomar el micrófono, por favor? Claro que sí, aquí estamos. Doctor Bernardo, por este equipo no te estoy escuchando, tuve que abrir otro equipo para escucharte. Muy interesante toda la ponencia. Si alguien más tiene alguna duda o comentario o conoce al primo de un amigo y quiere saber más sobre el tema de disfunción eréctil y todo este tipo de cosas es que me recomendaron que la pastillita azul, es que me recomendaron que el té de esto, no se dejen, por favor, acudan con un médico, un profesional. El automedicarse es riesgosísimo, sobre todo con esa famosa pastillita azul, porque si usted es hipertenso, puede usted generarse un problema mucho mayor y complicaciones que no va a querer saber con este tipo de riesgos a la hora de medicarse, cosas que sirven para irrigar más sangre. Entonces, cuídense mucho, mi recomendación. Si no hay por ahí más solicitores de micrófono, ¿hay algún otro comentario, doctora Vicky? Y si no, tú dices y damos por concluido el space. Adelante, doctora Vicky. No, yo por mi parte no, pero como comentaba el doctor Cisneros, aquí hay muchas mujeres, habemos muchas mujeres, y sería muy interesante escuchar si alguna de las mujeres tiene alguna pregunta, alguna duda. Sin duda sería muy interesante escuchar a algunas de las mujeres que están ahorita en el space. Sus parejas pueden estar sufriendo quizás disfunción eréctil y a lo mejor les da pena, pero ustedes pueden aconsejarles bien, así es que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor soliciten el micrófono y con todo gusto se los otorgamos. Adelante, Vicky. No, pues por mi parte nada, muchísimas gracias, Bernardo, estuvo muy bien documentada tu plática y pues nuevamente agradeciéndote. Un gusto, estoy encantado de haber debutado con ustedes como tuitero, así es que estaré por ahí mandando tweets de lo que hago y encantado en regresar a platicar con ustedes de algunos otros temas que competen a la andrología. Nos gustaría muchísimo que nos dieras una plática de problemas de fertilidad. Excelente, es algo que ha ido increciendo lamentablemente y el mundo se va a despoblar y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay países que pagan por tener hijos, como Escocia, como Australia. En fin, es algo alarmante en cuestión de lo que estamos teniendo de infertilidad, pero cuando quieran, encantado. ¿Nos podrías compartir tu información, por favor, tus datos? Claro,
Estoy en el Hospital ABC de Santa Fe y en el Hospital Ángeles de las Lomas. El teléfono de mi consultorio es 55 3603 9720. Repito, 55 3603 9720. Bienvenidos. ¿Puedes tomar el micrófono, César, por favor? Así es. Estoy escuchando ya el último dato. El otro teléfono trae un delay como de 10 segundos, pero ahí tienen los datos del doctor Bernardo Cisneros, que con gusto él podrá atenderles para este tipo de problemáticas. Y ojalá este tema que mencionaba Vicky pueda ser para próximas fechas, hablar de la infertilidad, que efectivamente es un tema que ha ido encreciendo y ojalá pronto te tengamos de regreso, Bernardo. Muy agradecido por tu tiempo y gracias a todos ustedes por unirse a este space. Les recuerdo que el space quedará grabado por si tienen alguna duda o comentario posteriormente. Pueden seguir también al doctor. Ahí píquenle en su cuenta y pónganle seguir. Agradecer a todos ustedes el favor de su asistencia a este space. Nos despedimos, Vicky. Cuando tú me indiques, damos finalizar. Adelante, César. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Ok, finalizamos el space en 5, 4, 3, 2. Hasta el próximo sábado. Gracias.